Hola a todos, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida a este tutorial de cómo trabajar con diagramas de flujo. En este nuevo video vamos a ver a través de un ejercicio cómo trabajar con la estructura repetitiva do-while. La estructura do-while es una estructura repetitiva que se ejecuta en forma de bucle, es decir, una y otra vez, mientras se cumpla con una condición. A diferencia de la estructura while que vimos en el video anterior y que pueden repasar en el link que les dejo en el comentario, esta estructura analiza la condición de repetición al final del bucle. Esta particularidad la distingue de la estructura while, ya que con do-while al menos una vez entra en el bucle, mientras que con la estructura while puede darse que no ingrese nunca al bucle. Dado que el bucle se controla con una condición, hay que asegurarse que esa condición se cumple en algún momento para salir del bucle y no generar una repetición infinita. ¿Cómo es la simbología para trabajar con este tipo de estructura repetitiva? Como bien dijimos, la condición que analiza para que se repita o no el bucle está al final, por lo cual vamos a dibujar en un recuadro la estructura repetitiva y la condición al final de la misma. Dentro de este recuadro vamos a tener todos los símbolos, instrucciones y operaciones que se van a estar realizando dentro del bucle. Es decir, entramos al bucle, podemos tener un procesamiento de datos, podemos tener una carga de datos, podemos tener una impresión de datos. Recién cuando se cumplan estas tres instancias de ejemplo, se va a analizar si continuar o no en el bucle. Mientras no se cumpla la condición, se va a repetir el bucle. Una vez que se cumple la condición, se sale del bucle para continuar con el programa. Veamos un ejercicio. Vamos a utilizar el ejercicio que hicimos en el video anterior con la estructura while. Así podemos comparar cómo es el diagrama para la estructura while y cómo es el diagrama para la estructura do while con el mismo ejercicio. El ejercicio dice: se pide ingresar los sueldos de los empleados de una compañía y sumarlo. Cuando se ingresa un sueldo en cero, se termina la carga. Se muestra el resultado de la sumatoria de los sueldos ingresados. Muy bien, pasamos al análisis. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la estructura repetitiva do-while. Dentro ya de la estructura repetitiva do-while, se solicita ingresar el sueldo y se lo guarda en una variable sueldo. Luego se acumula el sueldo ingresado en una nueva variable llamada total sueldo. Se valida la condición del do-while mientras el sueldo sea distinto a 0. Se continúa el bucle y se vuelve al punto 1 ingresar sueldo. Cuando se sale de la estructura while, o mejor dicho, cuando se sale de la estructura do-while, se imprime la variable total sueldo. Muy bien, vamos a construir este diagrama. Para la construcción del diagrama vamos a utilizar la aplicación web diagram.net. El link se los dejo en los comentarios del video. Y recuerden que es una aplicación web totalmente gratuita. Muy bien, vamos a comenzar con el inicio de nuestro diagrama de flujo. Vamos a poner inicio. Me gusta siempre trabajar con una tipografía un poquito más grande para que quede más cómodo. Acá ya tendríamos que estar dibujando la estructura do-while. Por eso voy a hacer estas líneas para demarcar el inicio de la estructura. Muy bien, voy a dejar el final abierto para poner al último cuál es la condición que vamos a utilizar.
Lo primero que tenemos que hacer es pedirle al operador que ingrese un sueldo. Ingrese un sueldo. Muy bien. Ese sueldo que ingresamos lo vamos a guardar en la variable sueldo. Entonces esto lo guardamos en la variable sueldo. Y una vez que tenemos esto ingresado en la variable sueldo, vamos a calcular el total del sueldo. En donde total sueldo es igual a total sueldo más la variable sueldo. Muy bien. Acá ya podemos cerrar la estructura repetitiva. Vamos a cerrar la estructura repetitiva poniendo la condición. Perdón. Y la condición es, mientras sueldo sea distinto a 0, entonces la estructura se va a repetir. Pongo acá un poquito más grande para que se lea mejor. Vamos a acomodar la caja de la condición. Muy bien. Ahora vamos a cerrar el bucle de la estructura repetitiva. Y ahí nos quedó. ¿Sí? Ahí nos quedó nuestra estructura repetitiva. ¿Qué pasa cuando se cumpla la condición? Vamos a salir del bucle y vamos a imprimir el resultado. Vamos a poner la sumatoria de los sueldos es 2 puntos y acá vamos a escribir total sueldos. Sueldo. Perfecto. Total sueldo. Vamos a agrandar la letra y ahí ya nos quedó. Con esto podemos finalizar ya nuestro diagrama de flujo. Vamos a agregar la fecha de finalizar y ponemos fin. Muy bien. Vamos a repasar nuestro diagrama. Comenzamos ingresando a la estructura repetitiva. Dentro de la estructura repetitiva se solicita ingresar el sueldo se lo guarda en la variable sueldo, luego con la variable sueldo se calcula el total del sueldo incrementando o acumulando en la variable total sueldo y se pregunta por la condición de repetición del bucle. Mientras sueldo sea distinto a 0, se repite. Como nosotros ingresamos un sueldo distinto a 0, vuelve a repetirse la estructura repetitiva, donde se solicita de nuevo que ingrese un sueldo, el sueldo se lo guarda en la variable sueldo, se calcula el total del sueldo y se vuelve a preguntar por la estructura repetitiva, por la condición de la estructura repetitiva. Y esto se vuelve a ejecutar. Este bucle se repite en la medida que no se ingrese un valor 0 en sueldo. Una vez que se ingrese el valor 0 en sueldo, se sale de la estructura repetitiva y se imprime la sumatoria de los sueldos. Esta es la estructura que utilizamos en la estructura de repetición do while. En la solapa, en otra solapa que tengo en este documento, tengo la estructura repetitiva while que hicimos en el video anterior.
Como ustedes pueden ver, la diferencia radica en que para analizar el valor del sueldo o la condición del sueldo en la estructura repetitiva, en la estructura while lo tenemos al principio de la estructura repetitiva. Entonces tenemos dos cosas acá de diferente que el diagrama que hicimos recién. La primera es que tenemos que ingresar un sueldo inicial. ¿Para qué? Para que al entrar a la estructura repetitiva tenga información para analizar. Y luego, dentro de la estructura repetitiva, tenemos que repetir la carga. Se altera en el orden de las instrucciones, ¿sí? Pero el resultado es lo mismo. Dependiendo qué tengamos que diagramar y qué algoritmo tengamos que realizar, podemos utilizar una u otra estructura. Muy bien, en este video hicimos un ejercicio aplicando la estructura repetitiva do while. En los próximos videos veremos más ejemplos de diagrama de flujo. No olviden suscribirse. Hasta luego.